Bien, ahora voy a compartir la pantalla con ustedes. Inicialmente voy a leerles los objetivos. Bien, en esta segunda tutoría vamos a establecer las relaciones entre el contexto, la producción literaria y los estilos artísticos de los inicios del siglo XX. Vamos a reconocer los signos de ruptura y de renovación en el arte que se dieron con el surgimiento del modernismo a inicios de 1900. Vamos a analizar las problemáticas en relación con la dicotomía campo-ciudad, civilización-barbarie y la tenencia de la tierra en la novela regionalista. Vamos a explicar el impacto de la Revolución Mexicana en la producción novelística en este tema en la primera mitad del siglo XX. Vamos a identificar la situación de la población indígena del continente en las respuestas de los escritores ante las condiciones sociales de las etnias indígenas. Vamos a distinguir el impacto de las dictaduras en la historia de Hispanoamérica y sus manifestaciones literarias. Vamos a hacer un breve recuento de la primera tutoría para efectos de ubicación. Recordemos que en esa primera tutoría analizamos las características del discurso literario. Vimos cómo la ficcionalidad, la referencialidad, la verosimilitud, la ambigüedad, la pretensión estética y la polifonía eran características de este discurso literario, del lenguaje utilizado con fines estéticos de producción literaria. Hablamos de la imaginación de los mundos, de los géneros literarios, hablamos de la poesía lírica, del drama y del ensayo. En este sentido, para nosotros va a ser importante el tema, una vez más, de la poesía lírica, porque si ustedes ven, tal como lo vimos en la primera tutoría, donde se les decía a ustedes que el género o la literatura como tal, ¿verdad? Esa pretensión que tienen los seres humanos de recrear, de utilizar el lenguaje para fines diferentes a la simple comunicación cotidiana, ¿verdad? Esta tendencia de los seres humanos de recrear mundos a través del lenguaje, pues vimos cómo en Occidente nacen y en todas las culturas nacen a partir de una poesía. Normalmente la poesía relacionada pues con, por ejemplo, con rituales, oraciones de este tipo, relacionados principalmente ya fuera con mitología o con religión. Recuerden, como lo vimos en la primera tutoría, el mensaje aquel de la Biblia que dice, primero fue el verbo, la Torre de Babel. Es decir, los seres humanos le hemos dado a la palabra como tal una gran importancia, y a partir de esa importancia y a través del uso de la función poética hemos creado, hemos utilizado con fines estéticos, es decir, con la idea de causar placer, así como se hace la escultura, la pintura, la música, ¿verdad? La literatura, pues, es una de esas denominadas con cierta cursilería, como de las bellas artes, porque no necesariamente, pues, un texto tiene que ser bello para producirnos para impactarnos. Decíamos que entonces, a la par de esta poesía lírica, que parece que es la primera manifestación de la literatura parece darse en la poesía lírica, hablamos del drama, del ensayo y de la narrativa, que es lo que más nos interesa en este curso. Vimos los tipos de narración, el cuento, la novela, y además analizamos los elementos estructurantes del relato literario. Narrador, los personajes, el espacio, el modo del relato, el tiempo, el título y el lector. También vimos que como tales existían diferentes tipos de narrador, el omnisciente, el protagonista, el testigo, y diferentes tipos de focalización según el narrador o el escritor se nos enfoque en cierto personaje para dar su posición o para identificarse con la posición de otro de los personajes, para hacer los suyos, esa forma de pensar, esa parte subjetiva. También vimos que el oficio de narrar, como lo dijimos, a través de este oficio la humanidad ha demostrado una tendencia cultural hacia la ficción, es decir, a utilizar el lenguaje con fines diferentes a la mera comunicación. Y que entre esas primeras manifestaciones teníamos la tradición oral prehispánica,
es decir, ese conjunto de textos autóctonos de la población prehispánica, que muestran, por un lado, su cosmogonía, es decir, su forma de ver cómo se organiza el mundo, el universo, y por otro lado, la visión de los vencidos, ¿verdad? Por un lado tenemos, por decirlo así, la cosmogonía es la construcción de la forma en que se percibe el mundo por parte de una etnia, y por otro lado está esa visión de los vencidos ante los abusos de los colonizadores, por ejemplo, en los poemas aztecas que habíamos revisado anteriormente, y por el otro lado están las crónicas coloniales que, como veremos ahora en la materia que vamos a revisar, tendrán gran incidencia en la medida que son antecedentes estas crónicas coloniales de lo real maravilloso. Bien, tenemos el contexto, el panorama histórico, ahora sí, literario, de inicios del siglo XX. Estamos en 1900, ahora tenemos que hablar, aunque suene un poco extraño para ustedes, porque muchos nacieron el siglo pasado. ¿Verdad? Pues estamos ahora hablando del siglo pasado, del siglo XX. Estamos hablando de la producción literaria que se materializó en los 100 años que van de 1900 a 2000. Esa es la producción literaria que estamos revisando. Como tal, vamos a decir que lo que caracteriza eso, recuerden que estamos en el contexto histórico, ¿verdad? Estamos hablando de que en el siglo, la característica del siglo XIX fue precisamente las luchas por la independencia, ¿verdad? Entonces, ante esas luchas de independencia y esa independencia que se alcanzó, comienza a darse un fenómeno, ¿verdad?, en el que se revisan, hay signos de unidad y también de diversidad cultural. Vemos que, en primer lugar, Hispanoamérica fue conquistada por europeos, y entonces vamos a tener dentro de este contexto, ese panorama histórico literario, la influencia de Europa y además los intentos de ruptura con Europa, las ansias de modernidad, las vanguardias, la necesidad de consolidar las entidades americanas, son, digamos, algunos de los elementos que representan las manifestaciones fundamentales de ese siglo XX. Vamos a buscar una identidad hispanoamericana, porque además de la independencia lograda en el siglo anterior, se une a las pretensiones de establecer una identidad hispanoamericana cuya manifestación principal se evidencia en el género ensayo, en Jorge Enrique Rodó, en Martí, entre otros, que buscan una identidad que les separe de la tendencia capitalista del imperialismo norteamericano. En ese sentido, el Ariel de Rodó va a ser, digamos, por antonomasia, el texto que se cita como parte de estos ensayos en que se pretende obtener una identidad hispanoamericana. Para aquellos que llevaron, literatura costarricense, pues pueden recordar que precisamente esa identidad hispanoamericana fue fomentada por una revista costarricense que se llamó El Repertorio Americano. Eso para ubicarnos en el contexto, más o menos en la misma época que estamos viendo la literatura hispanoamericana del siglo XX. No mencionamos a Costa Rica porque hay un curso especial que se llama Literatura Costarricense y Identidad Nacional, que toca esa época, pero estamos hablando prácticamente de la misma época. Estamos hablando que en Costa Rica se materializaba el realismo, el naturalismo, ¿verdad? Esos son partes de cómo se manifiesta, cómo se materializa estos deseos de identidad hispanoamericana. No en vano, muchos de los ensayos de Martí de Rodó se publicaron precisamente en esa revista, El Repertorio Americano, dirigida por Joaquín García Monge. Esa tendencia a una búsqueda de nuevas formas se plasmará, ¿verdad? Como lo verán ustedes, en las ciudades con el advenimiento de la electricidad, con el desarrollo de nuevas edificaciones, ¿verdad? Y en la poesía se plasmará estéticamente, principalmente, pero también en la narrativa. Es decir, el modernismo como tal, además de ser un movimiento cultural que implica una renovación de las ciudades y la forma de ver el mundo,
también implica una transformación, así como se transforman las ciudades, los edificios, hay una transformación del contenido de la literatura de la época. Este movimiento literario, que les repito, que se materializó principalmente, pero no exclusivamente, en la poesía. Como veremos, hay elementos modernos, como ustedes podrán ver, hay elementos modernistas también en la narrativa de la época. Se va a caracterizar por la renovación de los espacios urbanos y ruptura de los modelos literarios propios de la literatura decimonónica, es decir, de la literatura del siglo XIX. Se relaciona con el progreso de las ciudades hispanoamericanas en términos de infraestructura, el llamado Art Nouveau, cultura, educación y de interés para este curso en particular, la literatura. Así ustedes, en cuanto a este tema de la renovación, van a tener en las páginas de la antología, podrán revisar precisamente algunas fotografías, por ejemplo, en la página 67, el Liceo de Costa Rica, en la página 68, el Colegio Superior de Señoritas, en la página 69, el antiguo Banco Anglo y el antiguo Almacén Steinbock, así como el edificio de Correos y Telégrafos, la Estación del Pacífico y el Teatro Nacional. Son algunos ejemplos de este Art Nouveau, de esta renovación, principalmente a través de la influencia francesa, de allí que su nombre sea su descripción, ¿verdad? Para denominarlo sea francesa, Art Nouveau. Cómo esto se manifiesta en la arquitectura costarricense, ¿verdad? Esta influencia, estas intenciones de renovación, de cambio, de transformación de las ciudades. El modernismo se constituye entonces en una crítica al utilitarismo y al pragmatismo característico del expansionismo estadounidense, en defensa del humanismo y cosmopolitismo, la defensa de la condición del artista y la espiritualidad de la condición humana. Es decir, recuerden que estamos saliendo de una época en la que la literatura se centra, estamos hablando del siglo XIX, en el realismo y el naturalismo e incluso en romanticismo. Vamos escapando de estas tendencias principalmente de origen europeo y vamos a encontrar en el modernismo, de hecho, el único movimiento, el único ismo que nace que nace en América. Todos los demás, romanticismo, naturalismo, etcétera, han tenido como su origen Europa. Y los Estados Unidos, en tanto, es el modernismo, por decirlo así, salvo que encontremos en futuro, en un análisis, otro movimiento que se caracterice por ser propio de América. Ese es hasta el momento el único que reconocemos como propio de la América y se caracteriza por el sincretismo. ¿Qué significa sincretismo? Bueno, muchachos y muchachas, sincretismo significa la mezcla de elementos, tradiciones, ideas, valores de diferentes épocas entremezcladas. Sincretismo puede ser también, por ejemplo, la mezcla es característica, un ejemplo de sincretismo es lo que sucedió con las creencias indígenas. Las creencias indígenas en determinado momento, o las creencias para verlo incluso más general, digamos en sentido global, las creencias de ciertos pueblos fueron, digamos, integradas luego a la tradición por la influencia europea, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en el vudú encontramos una mezcla de la tradición africana con el catolicismo. De la misma manera que muchas de las creencias indígenas fueron adaptadas, ¿verdad?, al cristianismo, al catolicismo. Entonces, el sincretismo es tomar elementos de diferentes ideologías o de diferentes periodos históricos y utilizarlos de forma conjunta. El hedonismo lo que significa es la búsqueda del placer. El sensualismo se relaciona con este hedonismo, pues, en el sentido de que pues, la poesía modernista va a buscar ese sensualismo, esa incluso la idea de poder
disfrutar, de sentir placer con el discurso poético, ¿verdad? De que el discurso poético sea sensual, no necesariamente sexual, sino sensual en el sentido de poder causar sensaciones agradables para, en este caso, para el pensamiento humano, para el humano como tal, para su cultura. Es una actitud cosmopolita, ¿verdad? Es decir, de esa integración sincrética de otros valores, de otros lugares, también se une esa actitud cosmopolita, es decir, conocemos el mundo, son personas, estos escritores han conocido Europa, han conocido otros países de América, y entonces hay una actitud cosmopolita y una pretensión estética. Volvamos al hedonismo y al sensualismo, un deseo de sentir placer, al igual que sentimos placer cuando vemos una obra de Leonardo da Vinci o una obra de Van Gogh, una escultura de Rodin. Entonces, esa misma intención de provocar placer es la que se busca en el modernismo. Una pequeña pausa, pregunto, ¿me están escuchando correctamente? Sí, profe. Gracias. Sí, sí se escucha muy bien. Sí, se lo está escuchando bien. Gracias, compañeros y compañeras. Bien, a partir de este movimiento modernista, vamos a encontrar nuevas tendencias literarias en América. Vamos a dejar ese discurso, digamos, esa influencia europea que tenía el realismo en Francia, el romanticismo, Francia, Alemania, Estados Unidos, el naturalismo, Francia, también España, etc. Y vamos a empezar a tratar de nuestros escritores hispanoamericanos. Recuerden que esto ha sido todo un proceso para hablar primero de Hispanoamérica. Estimados estudiantes, estimados y estimadas estudiantes, tenemos que pensar, ¿verdad? Tenemos que pensar en una América conquistada, en una América colonizada, ¿verdad? En una América ocupada. Y vamos a pensar que a partir de esa ocupación y de la influencia europea, pues los cánones literarios de los escritores hispanoamericanos van a copiar modelos europeos. Para muestra, un botón en Costa Rica. Por ejemplo, parte de lo que ustedes en alguna vez estudiaron o han estudiado o han escuchado, por ejemplo, concherías, toda la producción de lo que se llama la generación del Olimpo, principalmente en Aquileo, pero también en Gallini, van a encontrar ahí un halo romántico, en el sentido que el romanticismo busca incluir como parte de su temática el habla popular, la manera de hablar por ejemplo, en este caso de los costarricenses, nada más evidente que Aquileo con sus concherías, ¿verdad? Donde nos mete como personaje al concho, al costarricense que habla. De hecho, es curioso que alguna vez esos estereotipos del campesino costarricense que ponen al campesino costarricense como un poco torpe, como un poco simple, se mantengan ahora y tengamos un programa de televisión que yo me siento como en el siglo XIX, que es este programa de dos comediantes que hacen de campesinos. Y digo, bueno, pues ese es un campesino que quién sabe dónde lo van a buscar, porque ese campesino era del siglo XIX, ya eso no existe. Vean a qué grado llegó la influencia europea, que aún hoy, en el siglo XXI, hay programas de televisión que reproducen ese modelo romántico del habla campesina, del habla popular, ¿verdad? No recuerdo los nombres porque realmente no me gusta mucho el programa, pero ustedes se deben imaginar. ¿Alguien me puede recordar el nombre de ese programa al que me estoy refiriendo? O sea, a ver si han entendido a qué nombre me refiero. Creo que son dos campesinos que se presentan incluso en programas así, van a los pueblos y se presentan. ¿A alguno se le ocurre cómo se llama ese programa? Es que lo olvidé. Son dos personajes. Profe, no es Juan Vainas y Chimbolo, Exactamente, creo. Gracias. Con gusto. Vean que esa es la reproducción, digamos, de un campesino que si realmente ustedes lo ven, pues quizás pueda
pueda existir algún tipo de campesino así, pero ya el campesino de nosotros, en primer lugar, ya no es el campesino de a caballo, ¿verdad? Y ahora es un campesino probablemente, dependiendo de la capacidad económica, si anda en Toyota, ¿verdad? Es un campesino diferente, pues, pero de todas maneras, volviendo al tema, vamos a encontrar cómo a partir de una, lo que queremos es, si ustedes lo ven así política y culturalmente, lo que se pretende es que la nueva Hispanoamérica, que para que sea nueva, tiene que ser a partir de la independencia, porque antes era parte del Imperio Español. Entonces, para poder hablar de una Hispanoamérica, tenemos que hablar de una literatura hispanoamericana. Tenemos que hablar necesariamente después de la independencia. Y no inmediatamente después. Vean que esto fue posterior. La independencia, podríamos decir que fue en general, ¿verdad? Porque no se puede generalizar de esa manera, no se puede especificar, perdón, se puede generalizar, pero no se puede especificar que ocurrió así porque ocurrió en diferentes años. Pero podríamos decir que la independencia de las naciones hispanoamericanas ocurrió principalmente en la primera mitad del siglo XIX, del siglo antepasado. Es decir, entre 1800 y 1850 se materializaron la mayoría de los... Es más, si somos más específicos, entre 1800 y 1830 son la mayor cantidad de independencias en Hispanoamérica. De manera que a partir de eso, recuerden que hubo para poner el ejemplo de Costa Rica, una gran indecisión si íbamos a ser una nación independiente, si nos íbamos a unir al imperio mexicano, incluso se hablaba de una federación centroamericana y más de uno habló de ser parte de un estado, como una especie de estado asociado de los Estados Unidos. Entonces vean que había cierta indefinición. Entonces en esa indefinición, ¿verdad? No vamos a encontrar, podemos encontrar las fuentes de la literatura hispanoamericana, pero la literatura hispanoamericana, ¿verdad? La literatura hispanoamericana, particularmente para este curso, la vamos a ubicar para nosotros en el siglo XX, es decir, entre 1900 y el año 2000. A finales de la década de 1920, surge una literatura hispanoamericana llamada Novela de la Tierra, cuyo objetivo principal lo constituye la descripción de los espacios rurales. Vean que en el fondo lo que los autores hispanoamericanos quieren es alejarse de los modelos europeos. Es decir, a partir del movimiento modernista que busca precisamente modernizar estos nuevos países, comienza a crearse, entonces, la idea es a crearse un movimiento que lo que pretende es separarse de los cánones europeos. Estamos buscando una nueva, en la política, que se manifiesta principalmente en los ensayos, por eso hablamos de Rodó y de José Martí. En la política buscamos una política diferente, una política independiente que nos separe del capitalismo norteamericano. Queremos ser diferentes y además que nos separe de ese capitalismo norteamericano, que es lo que tenemos más cerca, pero que culturalmente también podamos alejarnos de la influencia europea. ¿Cómo hacen nuestros escritores para lograr eso? ¿Cómo hacen los escritores de Latinoamérica? Perdón, de Hispanoamérica. ¿Por qué no usamos Latinoamérica? Porque Latinoamérica, por ser latino también el portugués, incluiría a Brasil, a la Guyana francesa también, que utilizan, que son latinos como idioma. Entonces, por eso se optó por utilizar literatura hispanoamericana, es decir, literatura hecha en América en idioma español, de allí lo hispano. Ok, ese deseo de alejarnos de los modelos europeos y de tener una propia identidad, que dijimos en política se materializa en tratar de ser independientes al modelo principalmente norteamericano. En la literatura lo que se va a hacer es que va a empezar una de las formas más, digamos, elementales va a ser
la descripción del espacio de los países hispanoamericanos, ¿verdad? Una de las partes de esa especie de nacionalismo va a ser precisamente empezar a buscar los espacios americanos, a describir el espacio americano, a describir la selva. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Los espacios rurales, el altiplano, Bolivia, ¿verdad? Partes de Perú, con Raza de Bronce de Alcides Arguedas, que es una novela de 1919, o sea, el altiplano, ¿verdad? El altiplano de América del Sur, la selva, ¿verdad? La selva suramericana, con la vorágine de José Estacio Rivera en 1924, ¿verdad? Del escritor colombiano, con la Pampa, ¿verdad? La Pampa argentina, poco chilena, si lo vemos desde el punto de vista geográfico, con Don Segundo Sombra, que es de 1926, de Ricardo Giraldes, y la llanura, lo que es llamado la llanura, ¿verdad? Que se explotaba principalmente, que está ubicada entre Brasil, Venezuela, Colombia, un poco Ecuador, y cómo estas tres novelas entre 1924 y 1929 coinciden con el periodo de la entreguerra europea. Una razón más para querer alejarnos de Europa. ¿Qué nos está dando Europa? Nos está dando, son los recuerdos de la Primera y la Segunda Guerra. Estamos entre Primera y Segunda Guerra. ¿Qué nos ha dado Europa sino una imagen de destrucción, de desolación, que es lo que precisamente una de las razones también por las cuales América quiere alejarse, Hispanoamérica quiere alejarse de esos modelos? Representan la tendencia nacionalista estas tres novelas en la representación de la naturaleza y la utilización de vocablos regionales. Vean que las tres novelas van a tener como tema la protección de la población sometida a condiciones injustas en las que viven grandes sectores indígenas y campesinos en zonas rurales de América del Sur, y en resumen, la condición dispar entre la civilización y barbarie. Esa dicotomía que se da incluso también en una discusión literaria que se llama la polémica de la literatura en Costa Rica, se da precisamente también ese tipo de discusión en un periodo semejante, ¿verdad? Estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del XX, en la que se discute precisamente, hay una discusión entre Ricardo Fernández Guardia y Carlos Gallini, que dicen que ¿será posible que exista una literatura costarricense? Para Gallini sí lo hay, dice que esos son los temas costarricenses. Para Ricardo Fernández dice que nosotros somos unos incivilizados y que la civilización está en Europa y que por lo tanto la literatura, que es un producto civilizado, no puede existir en Costa Rica. Este nacionalismo, esta descripción del espacio rural y el uso de la habla popular, los personajes comunitarios, esos personajes que representan tipos de una comunidad, esta oposición entre civilización y barbarie y la denuncia social por el uso de la tierra van a ser las características básicas de la novela de la tierra. Veamos cómo en la vorágine se va a manifestar esto. El autor José Estacio Rivera, colombiano, que vivió entre 1889 y 1928, de profesión abogado, fue designado como secretario de la Comisión Limítrofe Colombo-Venezolana y el 19 de septiembre de 1922 partió con esa comisión en una expedición que lo llevó precisamente a la selva fronteriza con su ciudad natal. Sí, una ciudad de Colombia donde él nació, es fronteriza con Venezuela, donde conoció directamente las condiciones de los colonos y el abandono de la región por parte del Estado. Recordemos aquellas personas que en principio en el sur comenzaron con la extracción del caucho, los campesinos, ¿verdad? Y la población indígena que habitaba esos sectores. Vemos cómo en esta participación como abogado en esta comisión le va a permitir recorrer estas áreas y le van a permitir 2 años después publicar la novela La Vorágine. En este sentido, el relato se ubica en la selva
limítrofes entre Colombia y Venezuela, y se citan nombres de localidades como Casanare y Arauca, que si ustedes hacen una pequeña visita, así por pura curiosidad, no tengo espacio para hacerlo aquí porque les haría muy larga la presentación, es mucha materia, pero si se dan una vueltecita ahí por el internet y buscan el mapa de Colombia, y van a encontrar esas ciudades precisamente como parte de los límites, como ciudades vecinas al país, a Venezuela. Tenemos a personajes como Arturo Cova, Alicia, a Don Rafa, el Pipe, el Imesa, Griselda, Sebastián, que nos relatan el argumento de cómo Arturo Cova, que es un narrador protagonista, huye junto con Alicia de Bogotá. Vean que ya empezamos con esa dicotomía, esa parejita de términos que son civilización y barbarie. Él huye de Bogotá, que es la ciudad, ¿verdad?, que es Colombia, ¿verdad?, hacia las selvas, ¿verdad?, porque sus parientes se oponen a la relación que tienen ellos, lo que les hace recorrer las selvas colombianas y venezolanas y recrear la naturaleza inhóspita de la región. Hay un poco en las tres novelas pero principalmente en la novela en la novela La Vorágine y en Doña Bárbara, más que en Don Segundo Sombra, unos dejos, todavía hay efectos ahí del naturalismo y del romanticismo. En el naturalismo, en el sentido que ustedes van a ver por fragmentos que ya tienen ahí ustedes van a ver cómo todavía se considera que la naturaleza se impone al hombre. Esa es una noción naturalista. Es decir, por más esfuerzos que realicemos los seres humanos, el naturalismo se resume en nacer, desarrollarse, nacer, crecer y morir. Ese es el ciclo natural. Entonces el naturalismo dice que al igual que la naturaleza, que los seres vivos tienen ese ciclo, pues la sociedad y las personas somos también susceptibles a ese ciclo, y que la naturaleza, esa naturaleza indómita, esa naturaleza del altiplano, de la selva, esos fríos del altiplano y esos ríos caudalosos de la selva y de la llanura, terminan imponiendo sus condiciones. La naturaleza impone sus condiciones y termina acabando con los seres humanos. Véanlo así en la página 20 de la antología de la literatura que ustedes tienen para leer, cómo se describe. Entonces, descoyuntado por la fatiga, presencié el espectáculo más terrible, más pavoroso, más detestable. Millones de caribes acudieron sobre el herido. Caribes son pirañas. Entre un temblor de aletas y centelleos, y aunque él manoteaba y se defendía, lo descarnaron en un segundo, arrancando la pulpa de cada mordisco con la celeridad de pollada hambrienta que le quita granos a una mazorca. Burbujeaba la onda de hervor dantesco, sanguinosa, túrbida, trágica, y cual se ve sobre el negativo la armazón del cuerpo radiografiado. Fue emergiendo en la móvil lámina del esqueleto mondo, mancusco, semihundido por un extremo al peso del cráneo, y temblaba contra los juncos de la ribera con un estertor de misericordia. Vean ustedes cómo se impone la naturaleza y cómo en el río el narrador, que es un narrador protagonista, tiene una discusión con un hombre, pelea, forcejea con el hombre, lucha con el hombre, trata de ahogarlo, y por las heridas que tiene el hombre, entonces termina siendo devorado. ¿Qué más decir que el epílogo, como termina la vorágine, nos dice: el último cable de nuestro cónsul dirigido al señor ministro y relacionado con la suerte de Arturo Cova y sus compañeros dice textualmente: hace 5 meses búscalos en vano Clemente Silva, ni rastro de ellos, los devoró la selva. Vean que ese es el elemento naturalista que se ve todavía ahí. Es decir, tratamos de buscar una
narrativa, una literatura autóctona, pero es un idioma, es el español, y como tal somos herederos de una cultura, y esa herencia cultural se va, quieranlo o no, se va a reflejar en elementos naturalistas de este tipo, y además en ciertos elementos románticos, como lo vamos a ver que en alguna medida, principalmente en la novela, más que la vorágine, Doña Bárbara, donde el amor que siente el personaje de Santos Luzardo, ahora, si ustedes lo ven bien, vean que esta novela es hija de la época. A estas alturas del siglo, y en este siglo XXI, si ustedes se ponen a ver la relación que se va a desatar, que ahora la vamos a ver más tarde, entre Santos Luzardo, ¿verdad? Entre Santos Luzardo y Marisela, pues sería políticamente incorrecta, porque resulta que Marisela es prima de Santos Luzardo, porque Marisela es hija de Lorenzo, de Lorenzo Barquero. Es hija de Lorenzo Barquero y de Doña Bárbara. En resumen, es prima segunda de Santos Luzardo. Pero bueno, en este sentido pasamos ahora precisamente como antecedente vean que yo estoy, si ustedes la analizan, voy a devolverme, si ustedes la analizan, yo les estoy presentando en lo posible las obras por su año de publicación. Primero La Vorágine, luego aparece en 1926 Don Segundo Sombra. El autor, Ricardo Guiraldes, Argentina, 1886-1927, conoce en su ciudad natal, San Antonio de Areco, a los gauchos, tiene contacto con la vida campestre de los gauchos y reunió las experiencias que habría de utilizar luego, años más tarde, en Don Segundo Sombra. Fue allí donde conoció, precisamente en San Antonio de Areco, a Segundo Ramírez, un gaucho, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, de raza, auténtico, en el que se inspiró para dar forma a su personaje. Una vez más, esta novela de la tierra lo que trata es de descubrirnos, de describirnos la naturaleza, esta vez de la pampa, y de los personajes típicos, ¿verdad? De estas nuevas realidades como son en Hispanoamérica. El relato se ubica en la pampa argentina, y al igual que las otras novelas de la tierra, la descripción del paisaje gauchesco prevalece en la narración. Caballos, ganado vacuno, tomadores, vaqueros, campesinos, son parte integral del relato. El argumento, pues, podría resumirse a que un joven desafortunado que vive con sus tías en La Pampa, llamado Fabio Cáceres, conoce al gaucho Don Segundo Sombra, de quien aprende las faenas del gaucho. Al final de la novela, el joven descubre quién es su padre, un elemento naturalista, porque resulta que era un joven desafortunado que había sido abandonado, etcétera, etcétera, que no sabía quién era su padre. Al final conoce a quién es su padre, que se llama igual que él, y recibe una herencia que paradójicamente lo va a alejar de la pampa donde ha crecido y es el lugar que ama. Vean que también tiene un dejo de romanticismo. Al final, el pobre niño desgraciado termina siendo un muchacho. El pobre niño huérfano termina encontrando a su padre y recibiendo una herencia de su padre. Los personajes como Fabio Cáceres, Don Segundo Sombra, Lechuza, Valeria, las tías, llenan esta narración para darnos una idea, ¿verdad? de lo que es la descripción de la naturaleza de la pampa. Veamos cómo se reflejan también en los textos. Estamos hablando de la antología Dame un minuto para buscarme aquí en la lectura. Tenemos a Rómulo Gallegos. Aquí tenemos a Don Segundo Sombra. Si ustedes van a la página 33 de la antología que ustedes tienen de este curso, van a encontrar en esa página 33 un pequeño diálogo que dice así: cada hombre, dijo, sigue su destino.
si ha de ser el suyo, dirse, en vez de irse, Dios lo habrá dispuesto. Lo que es por mí puede quedarse si gusta, que nadie dirá que en mi rancho no sé ofrecer lo que pueda al que anda de mala suerte. Soy mayor que usted, mocito, y eso sí, puedo darle el consejo de que se cuide de andar peleando por hembras. Vean que usted, sin la D final, peleando, en vez de peleando, una I, peleando. Dirse, en vez de irse, son reflejos de ese nacionalismo que incluye, que también es un reflejo romántico, que incluye palabras, digamos, populares, del lenguaje popular de las personas que allí se describen y que son parte de ese entorno. Por otro lado, vamos a encontrar otra, recordemos, para resumirlo, que la novela de la Tierra, vamos a estar, yo incluiría incluso otra novela que se llama Los Pasos Perdidos, de Alejo Carpentier, que describe también las selvas amazónicas, pero por razones de espacio y de época, que es de 1950 y tanto, pues aparentemente los autores de la antología decidieron no incluirla. Pero yo diría que es una temática también de la selva, es otra novela de la tierra, por decirlo así. En cuanto a Doña Bárbara, vamos a encontrar que el escritor Rómulo Gallegos, un venezolano, vivió entre 1884 y 1969, incluso ejerció el cargo de presidente de Venezuela en 1948 por escasos 9 meses, convirtiéndose en el primer mandatario presidencial del siglo XX elegido de manera directa, secreta y universal por el pueblo venezolano. Como pueden imaginarse, su separación del poder se debió a un golpe de Estado en 1948. El contexto, el relato se ubica en las selvas limítrofes entre Colombia, Venezuela y Brasil. Esta vez son las llanuras del espacio elegido para la narración. Y estoy observando ahí que me parece... Ok. Corrigen Brasil porque eso lo copié y está con Z. Yo lo corregiré oportunamente. El argumento, mediante un narrador omnisciente, o sea, ese que estudiaron ustedes, que conoce todos los hechos, la historia de Santos Luzardo, se cuenta la historia de Santos Luzardo, quien regresa a tomar posición, regresa a la ciudad, una vez más, esa oposición, ciudad, zona rural, civilización, barbarie, se manifiesta aquí, ¿no? Santos Luzardo, Caracas, representa la ciudad, ¿verdad? La civilización, en tanto que esas zonas limítrofes, entre Colombia y Venezuela y Brasil, representan la barbarie. Repito que Santos Luzardo regresa a tomar posesión de sus tierras, las que han sido reducidas, disminuidas por la voracidad de Doña Bárbara, que les ha ido robando, corriendo, valiéndose de inescrupulosos que trabajan para ella, ha ido corriendo las cercas y quitándole tierra a los Luzardo. La mujer, Doña Bárbara, termina enamorándose de Santos Luzardo, pero la desprecia y se casa con la hija de su primo Lorenzo Barquero y de Doña Bárbara, llamada Marisela. Personajes: Santos Luzardo, Lorenzo Barquero, Doña Bárbara, Marisela, el Brujeador, Balbino Paiva, Carmelito, Antonio Sandoval, Juan Primito, entre ellos. Vean que uno de los primeros elementos que van a encontrar ustedes en Doña Bárbara, o elementos característicos, va a ser ese encuentro de dos mundos, ese encuentro de Europa y de la población autóctona. Así, Doña Bárbara, vean cómo se describe, de más allá del Cunaviche, de más allá del Sinarruco, de más allá del Metal, de más lejos que más nunca, decían los llaneros del Arauca, para quienes, sin embargo, todo está siempre ahí mismito, detrás de aquella mata. De allá vino la trágica Guaricha, hablando de Doña Bárbara,
fruto engendrado por la violencia del blanco, vean que es fruto engendrado por la violencia del blanco aventurero, es decir, doña Bárbara es el producto de una violación en la sombría sensualidad de la India. Un blanco viola a una india, de su origen se perdía en el dramático misterio de las tierras vírgenes. Vemos cómo encontramos ahí un ejemplo del conflicto típico, ¿verdad?, del encuentro entre culturas. Aquí también vamos a encontrar, al igual, por eso es una más de las novelas de la tierra, la descripción de la naturaleza. Reflejos de hogueras, página 44 de la antología. Empurpuraba la oscuridad de la noche. Óyese salvaje gritería. Es la casa del gabán. Los indios encienden fogatas de paja en torno a los pantanos inaccesibles. El ave levanta el vuelo, asustada por la algarabía, y sus alas se tiñen de rosa al resplandor del fuego entre las tinieblas profundas. Pero de pronto los cazadores se enmudecen y apagan rápidamente las hogueras, y el ave, encandilada, cae indefensa al alcance de las manos. Una vez más, descripción del paisaje rural. Dentro de esas nuevas tendencias de la novela en Hispanoamérica, de la narrativa, por decirlo de alguna otra forma, vamos a encontrar la novela de la Revolución Mexicana. Son un conjunto de novelas editadas en la primera mitad y parte de la segunda mitad del siglo XX, generadas a partir del movimiento revolucionario contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, quien gobernó México de 1876 a 1911. 33 años, nada más ni nada menos. Usted sabe, nosotros 33 años con Carlos Alvarado, o 33 años con Figueres, o 33 años con quien sea, el presidente, sería definitivamente insoportable. Ya ha sido insoportable cuando han estado 8 años, ahora imagínense 33 años. ¿Cómo se pueden anquilosar el poder, la corrupción? Imagínense ustedes. Bueno, y además de eso, tomen en cuenta que la Revolución Mexicana es la primera revolución en el mundo de ese tipo, porque está relacionada con la distribución de la tierra, con la posibilidad del campesino que tenga tierra, con la posibilidad de que el campesino tenga tierra y que el indio se le devuelva la tierra que ha perdido. Vean que incluso la revolución bolchevique es de 1917 y estamos hablando de una revolución en 1911. Es la primera revolución de ese tipo en el mundo. Sobresalen dentro de esta producción Los de Abajo de Mariano Azuela y Pedro Páramo de Juan Rulfo. Sus narraciones remiten a los acontecimientos ocurridos entre 1910 y 1920, desde el levantamiento de Francisco Madero, pasando por la caída de Porfirio Díaz y hasta la muerte de Venustiano Carranza. Todos estos personajes militares de la Revolución Mexicana. ¿Se caracteriza por qué? Bueno, nacionalismo, discurso identitario, historicista, ¿verdad? Por eso van a encontrar en Los de Abajo, ¿verdad? Y van a encontrar también en menor cantidad, pero sí referencias, no directas, pero sí indirectas, a personajes históricos de México, Pancho Villa, Venustiano Carranza, etcétera, etcétera. Ahí van a encontrar a Porfirio Díaz, a Francisco Madero, a Emiliano Zapata, etcétera, etcétera. El autor, hablando ya de la primera novela que nos toca analizar en este extremo, Mariano Azuela, que creo que algunos de ustedes la leyeron en el colegio, que vivió en México, nació en México y vivió entre 1873 y 1952. Era un médico mexicano, opositor al porfiriato. Trabajó como médico en un campamento de Pancho Villa, experiencia que reflejó en su novela más popular, Los de Abajo, y en otros de sus trabajos ambientados durante la Revolución Mexicana de 1910. Está considerado uno de los fundadores de la literatura de la Revolución Mexicana. El relato se ubica en México rural, en relación directa con los conflictos generados por la tenencia de la tierra y la falta de equidad en su distribución. Latifundios, por un lado, enormes latifundios, enormes ranchos que todavía perviven en México, ¿verdad?
versus el campesino desposeído, sin tierra y ni qué decir del indígena. Mediante la voz de un narrador omnisciente y con el recurso del diálogo entre sus personajes, se narra la historia de Demetrio Macías, quien se une a la revolución más por conveniencia que por convicción, lo que se llama un oportunista. Está en una situación determinada y pasan soldados ahí, van y dicen que van para la revolución, etc. Y él se une porque está escapando al no poder regresar a esa casa por la persecución que está en su contra. Macías termina formando parte de la revolución mexicana sin proponérselo. Uno de los personajes típicos de esta novela de la revolución, el oportunista. Aquel que no le interesa nada de justicia, sino que simplemente ve una oportunidad de enriquecerse e incluso de salvar la vida si se une a uno u otro mando. Personajes de Demetrio Macías, Luis Cervantes, Matera, La Pintada, Margarito, el general Villa. Vean que estas características que ya vimos, este historicismo de la novela mexicana se refleja, por ejemplo, en la página 62 de la antología que ustedes tienen ahí, en uno de los fragmentos de abajo que empieza, que viene Villa, la noticia se propagó con la velocidad del relámpago. Ah, Villa, la palabra mágica, el gran hombre que se esboza, el guerrero invicto que ejerce a distancia ya su gran fascinación de boa. Nuestro Napoleón mexicano, exclama Luis Cervantes. Sí, el águila azteca, que se ha clavado su pico de acero sobre la cabeza de la víbora Victoriano Huerta. Vean que estamos hablando de personajes históricos, de ahí el historicismo característico de esta novela de la Revolución Mexicana. También van a encontrar, obviamente, una descripción de la zona rural y del contexto de la violencia de los que nos habla el autor del texto del curso. Dice que una de esas características es también el tema de la violencia y la descripción del paisaje rural. Así tenemos en la página 67 un pequeño fragmento del capítulo 7 que nos dice: árboles, cactus, helechos, todo parece acabado de lavar. Las rocas que muestran un ocre como el orín de las viejas armaduras vierten gruesas gotas de agua transparente. Los hombres de Macías hacen silencio un momento. Parece que han escuchado un ruido conocido, el estallar lejano de un cohete. Pero pasan algunos minutos y nada se vuelve a oír. La guerra, los tiros, los disparos, el sema de la violencia está presente allí. La otra novela de la Revolución que revisaremos es Pedro Páramo, escrita en 1955. El autor, Juan Rulfo, México, 1917-1986. En sus obras presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios rurales y posteriores a la Revolución Mexicana. Sus historias evidencian las tradiciones cristianas e indígenas, presentando esas situaciones socioeconómicas de pueblos con carencias, falta de oportunidades, soledad, guerra y la relación entre la naturaleza y el hombre. El relato se ubica en el espacio rural mexicano contemporáneo a las denominadas guerras de los cristeros, porque era una posición, se refiere a Cristo, ¿verdad? Personas que se escudaban en la religión como parte de la revolución. En el argumento Juan Preciado llega a Comala a buscar a Pedro Páramo, su padre, para cumplir la última voluntad de Dolores Preciado, primera esposa de Pedro, con quien éste se casó por conveniencia para cubrir las deudas que don Lucas Páramo, su padre, tenía con la familia Preciado. Una vez más, un oportunista. Esta vez no con el ejército, sino con una familia a la que le debía dinero su padre. Para evitar pagarle, pues se casó con un miembro de esa familia. Personaje: Pedro Páramo, Miguel Páramo, Juan Preciado, Dolores Preciado, Susana San Juan, Eduviges, Dorotea, Damiana, el padre Rentería, entre otros. Con Pedro Páramo vamos a encontrar elementos que ya van a ser considerados como parte del realismo mágico, que es esa mezcla, ¿verdad? Van a encontrar ustedes una mezcla ahí entre vivos y muertos, de cómo las personas, los personajes, no se sabe si están vivos, si están muertos, y conversan entre ellos. Apariciones, un contexto fantasmagórico, ¿no? Es parte de lo que vamos a conocer después como realismo mágico.
Así. Vamos a ver estos elementos que les digo van a ser como representativos de este realismo mágico que surgirá años después. De voces, sí, y aquí, donde el aire era escaso, se oían mejor, se quedaban dentro de uno, pesadas. Me acordé de lo que me había dicho mi madre, allá me oirás mejor, estaré más cerca de ti, encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz. Mi madre, la viva. Vean cómo se mezclan personajes vivos con personajes muertos, cómo este es un elemento que va a caracterizar el realismo mágico, como ustedes podrán ver principalmente en la obra de García Márquez posteriormente, en la tercera parte de este curso. Vemos también elementos novedosos como el tiempo del relato. Vean cómo en Pedro Páramo, en este párrafo que está en la página 80 de la ontología, nos hace ese recurso del tiempo del relato, de ir hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Pensaba en ti, Susana, en las lomas verdes, cuando volábamos papalotes en la época del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras estábamos encima de él, arriba de la loma, en tanto se nos iba el hilo del cáñamo arrastrado por el viento. Ayúdame, Susana. Y unas manos suaves se apretaban a nuestras manos. Suelta más hilo. Ahí Pedro Páramo está recreando su niñez con Susana San Juan, a quien siempre amó y que después, cuando ya pudo estar cerca de ella estaba loca. ¿Ya? Es decir, ironías de la vida, nunca pudo estar con la mujer que amaba. Otra de esas nuevas tendencias literarias va a ser la novela indigenista. Es un grupo de novelas publicadas en la primera mitad del siglo XX que describen el acontecer histórico, las necesidades reales y las claves culturales de las poblaciones aborígenes. Abogan por el respeto de su cosmovisión e intentan describir los signos de pueblos indígenas en relación con su organización social, religión e idioma. Entre la novelística indigenista tenemos Huasipungo, Ecuador, de 1934, de Jorge Icaza, Hombres de Maíz, Guatemala, 1949, de Miguel Ángel Asturias, Los Ríos Profundos, Perú, 1958, de José María Arguedas, y El Arpa y la Sombra, Cuba, 1979, de Alejo Carpenter. Como características habrá rechazo al colonialismo, reivindicación cultural de las etnias indígenas, denuncia al caciquismo, continuidad entre lo animado e inanimado y apego e identificación de la naturaleza y de la importancia de las lenguas indígenas. Un minuto aquí para ubicarme en la antología. Bien. Si bien es cierto, históricamente, por aquí anda, aquí tengo Huasipungo. Históricamente, Huasipungo es anterior, es de 1934, pero Huasipungo no fue incluida entre no fue elegida como parte de la novela indigenista, a pesar de ser, digamos, la primera representación de esto, porque Huasipungo es más descriptivo digamos, que filosófico o político. Huasipungo se limita, Huasipungo, por cierto, el Huasipungo es un espacio que se le daba al indígena después de haberlo sacado de la tierra, de su propia tierra, se le permitía construir un rancho donde podría permanecer. Ese era su Huasipungo, era una prerrogativa que le daba su patrono para que viviera en sus tierras, en las tierras del patrono, que antes fueron indígenas, y a la que denominaban Huasipungo. Les repito, no fue incluida como parte de esta novela indigenista, aunque lo es, ¿verdad? Si usted lo ve históricamente, por el hecho de que no contempla ya los aspectos filosóficos y políticos que son más claros en las novelas características del indigenismo. En Los Ríos Profundos, que va a ser la primera novela, ¿verdad?, que vamos a analizar del indigenismo,
cuyo autor es José María Arguedas, 1911-1969, fue un escritor, poeta, profesor, antropólogo y etnólogo peruano, que introdujo en la literatura una visión interior más rica e incisiva del mundo indígena, en este caso obviamente peruano, ¿verdad? El contexto. La cuestión fundamental que se plantea en sus obras es la de un país dividido en dos culturas, la andina de origen quechua y la occidental traída por los españoles, que deben convivir. Los grandes dilemas, angustias y esperanzas que ese proyecto plantea sobre el núcleo de su visión de mundo, ¿verdad? El argumento es bastante autobiográfico, porque Ernesto, su protagonista y narrador en primera persona, es hijo de blancos, pero sus primeros años, al igual que el autor, transcurren en una comunidad indígena, cuyo mundo primitivo, puro, sumergido en la naturaleza y entretejido de magia, será constantemente el refugio de sus recuerdos y nostalgias. Una vez más, un antecedente del realismo mágico que conoceremos después. Entre sus personajes está Ernesto, Gabriel, Manuel de Jesús, el Viejo, el Padre Linares, Lleras y Doña Felipa. En este sentido, vamos a encontrar en la página 94 con un elemento de eso, ¿verdad? En primer lugar, van a encontrar ustedes la importancia de la lengua indígena, la van a encontrar ustedes en la página 96, donde se nos traduce, ¿verdad? Se nos traduce un canto huayno guerrero por parte del autor. Kilichi Chuyao. Esta descripción de la naturaleza y de las etnias también la vamos a encontrar en la página 95 y vamos a encontrar también una descripción del entorno indígena, del entorno natural, una herencia de la novela de la tierra que nos describe el entorno. Vamos a frente a Yoayos hay un pueblo que se llama Cusi. Yauyos está en una quebrada pequeña sobre un afluente del río Cañete. El riachuelo nace en uno de los pocos montes nevados que hay en ese lado de la cordillera. El agua baja a saltos hasta alcanzar el río Grande que pasa por el fondo lejano del valle, por un lecho escondido entre las montañas que se levantan bruscamente sin dejar un claro. Esta descripción del espacio se une también a la descripción de las etnias. En Huancapi estuvimos solo unos días. Es la capital de la provincia más humilde de todas las que he conocido. Está en una quebrada ancha y fría, cerca de la cordillera. Todas las casas tienen techo de paja y solamente los forasteros, el juez, el telegrafista, el subprefecto, los maestros de las escuelas, el cura, no son indios. En la falda de los cerros, el viento sacó de la paja. En el lecho de la quebrada y en algunas hondonadas crece el quengoa, un árbol chato de corteza roja. La montaña por donde sale el sol termina en un precipicio de rocas lustrosas y oscuras. Descripción del entorno indígena. La siguiente novela es del escritor Miguel Ángel Asturias Rosales, 1889-1974. Escritor, periodista y diplomático guatemalteco que llamó la atención sobre la importancia de las culturas indígenas, especialmente las de su país, Guatemala. La mayor parte de la narración de los hombres de maíz se lleva a cabo en el interior de la montaña y la jungla de Guatemala. Solo como consecuencia de los cultivos de maíz o el espacio de reunión que representan las aldeas, salimos de ese interior de la montaña. Hombres de maíz en torno a una canción de amor a la tierra maya y sus habitantes. La novela podría entenderse como una epopeya, es decir, la historia de un pueblo, cargada de todas las bellezas y deseos que exige el género. Entre los personajes está el cacique rebelde Gaspar Hilón, el traidor Tomás Mochejón, el envenenador Piojosa Grande, el impasible coronel Godoy, el cartero Nicho Casquino, la tabernera Aleja Cuevas, el arriero Hilario Zacayón. Veamos cómo en Hombres de Maíz, en la página 105 de la antología, vamos a encontrar aquellos elementos que luego van a dar origen a lo real maravilloso, o va a ser uno de los elementos que
ejemplifican ese real maravilloso. ¿En qué se diferencia lo real maravilloso al realismo mágico? Bueno, lo real maravilloso es una herencia de las crónicas coloniales. El español, el conquistador, se maravilla de esa nueva realidad, una realidad que obviamente va a ser muy diferente a la realidad europea. Animales, ríos, árboles, frutas, todo va a ser diferente y el español se maravilla, describe eso de una manera en que le causa maravillas, esas cosas nuevas, ¿verdad? Es decir, un entorno normal, real, causa la maravilla de personas que hasta ahora lo conocen. En cambio, el realismo mágico se va a caracterizar por precisamente los elementos de la magia que incursionan en el texto literario. Hay realismo mágico en Hombres de Maíz, ¿verdad? Hay bastante realismo mágico en Hombres de Maíz, ¿verdad? Porque inevitablemente se va a mezclar ahí toda la historia de la situación de los indígenas, se va a mezclar con sus creencias indígenas y con las magias o con elementos sobrenaturales de esa realidad indígena. Vean cómo también ese elemento de lo real maravilloso está presente en Hombres de Maíz. Así pensaba el Gaspar, así lo hablaba con la cabeza separada del cuerpo, picuda, caliente, envuelta en el destropajo canoso de la luna. Envejeció el Gaspar mientras hablaba. Vean que esto es parte de lo real maravilloso, porque realmente sí, las personas envejecen, pero no envejecen mientras hablan. Su cabeza había caído al suelo como un tiesto sembrado de piecitos de pensamiento. Lo que hablaba Gaspar ya viejo era monte. Lo que pensaba era monte recordado, no era pelo nuevo. De las orejas le salía el pensamiento al oír el ganado que le pasaba encima. Una partida de nubes sobre pezuñas, cientos de pezuñas, miles de pezuñas. El botín de los conejos amarillos. Vean que se está hablando de una manera muy elaborada sobre situaciones que en teoría pertenecen a la realidad. Bien. Pasamos ahora a la última novela que analizaremos de la novela indigenista, El arpa y la sombra. El autor, Alejo Carpentier, 1904-1980, escritor cubano considerado por la crítica como uno de los escritores fundamentales del siglo XX, en lengua española en particular, a través de un estilo que incorpora varias dimensiones y aspectos de la imaginación para recrear la realidad, elementos que contribuyeron a su formación y uso de lo real maravilloso. Entonces, Carpentier es el escritor por definición y por antonomasia de lo real maravilloso. Los diversos acontecimientos ocurren tanto en América como en Europa, en el Vaticano y en diversas colonias españolas que visitó el Papa Pío IX. Pío IX se le dice así porque esa es la forma de decirlo en italiano, no es 9. Pío IX o Pío IX, por eso se le dice Pío IX. El arpa y la sombra de Alejo Carpentier narra el intento fallido de beatificación, es de hacer santo a Cristóbal Colón por parte de Pío IX y León XIII, articulando una red amplia de intertextos que van conformando progresivamente la imagen del almirante. Personajes: Cristóbal Colón, Pío IX, León XIII, Isabel la Católica, la familia Colón, los hijos de Colón, la esposa de Colón. Vemos cómo lo real maravilloso, como parte de esa influencia de las crónicas coloniales, se manifiesta en la obra. Página 119. Era cierto que el encuentro nos venían como arrancadas de islas que tuviésemos a prueba vegetaciones raras, parecidas a ramitas de pino, otras de un verde amarillento como racimos de uvas que flotaran, pero unas uvas que más parecían frutas de lentisco. Todo esto es una descripción que hace Cristóbal Colón de América. Vea, a eso es lo que vamos a llamar lo real maravilloso, es decir, la maravilla que causan las nuevas tierras a los narradores
a los conquistadores, a los cronistas de Indias, como se les conoce. Bien, llegamos ahora a otra de las nuevas tendencias literarias, la novela de la dictadura. El tema de las dictaduras en Hispanoamérica produjo destacadas obras durante el siglo XX. Un antecedente fundamental lo encontramos en el escritor español de la generación del 98, Ramón del Valle Inclán, con la novela Tirano Banderas, que retrata una tiranía ficticia en América Latina. En la década de 1940, Miguel Ángel Asturias escribe El señor presidente, en la segunda mitad del siglo XX. Destacan las siguientes novelas: Yo, el Supremo, de Augusto Roa Bastos, El recurso del método, de Alejo Carpentier, y El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez. Como características de esta novela tenemos el tema de las libertades individuales y el derecho al sufragio, el espacio urbano, la praxis del poder en beneficio propio, la tiranía, la represión, la violencia y la muerte, intervencionismo y clima de terror y pesadumbre. Como novela de la dictadura, el autor Miguel Ángel Asturias Rosales, que ya vimos los datos por estar también involucrado en el indigenismo, recuerden que Miguel Ángel escribe Hombres de Maíz, que es parte de la nueva novela que llamamos indigenismo, y también escribe novelas sobre la dictadura. El señor presidente es una novela de denuncia enmarcada en la Guatemala de principios del siglo que pretende ser testimonio de una época. La situación en este momento en Guatemala es de gran inestabilidad debido a la lucha entre liberales y conservadores, nacionalismo y golpes de Estado. La historia real se fundirá con la trama, la crueldad que sufren los habitantes de un país latinoamericano en una dictadura autoritaria, el abuso de poder, la violencia y el desprecio por las clases más desprotegidas, la injusticia social, la explotación, la violencia y corrupción por parte del gobierno son temas fundamentales en esta novela. Personajes: el presidente, Miguel Cara de Ángel, el general Eusebio Canales, Camila, el Pelele. Finalmente, otra de las novelas de la dictadura será El recurso del método, que también, como vimos, en Carpentier, vamos a tener también, aparte del indigenismo, novelas sobre la dictadura. El contexto geográfico resulta una dimensión tremendamente particularizada, síntesis de diversos países latinoamericanos, no es solo un espacio físico, sino que resume lo que ocurre en Latinoamérica en general, que conforma un imaginario geográfico con que el lector debe familiarizarse para seguir y comprender las peripecias narrativas. El título de la obra, de obvias reminiscencias cartesianas, es decir, del filósofo René Descartes, pretende hacer explícita la intención del autor, el recurso del método. Es el discurso del método puesto al revés, el contraste entre el pensamiento razonador de Descartes y el quehacer hispanoamericano sería como rica fuente de ironías y sarcasmos ante ante el razonamiento. Nos encontramos ante el pragmatismo o la forma irracional con que se manejan las dictaduras latinoamericanas. Como personajes tenemos al primer magistrado, que es el mandatario, a su amante, la mayorala, su secretaria Peralta, su general Hoffman y su frívola hija Ofelia. Bien, con esto pues hemos concluido la exposición de los temas aquí que abarca esta tutoría. Voy entonces a regresar a la pantalla, ¿verdad? Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a regresar a la reunión para contestar preguntas. Los escucho. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se profe, escucha. yo creo que de mi parte no tengo dudas. Yo tengo una consulta. Cuéntame. Nancy. Cuando hablamos de lo real maravilloso, ¿nos referimos solo del lado del español o también del lado del indígena? Porque como el indígena también vivía sorprendido, por ejemplo, de ver caballos, que era algo que nunca había visto,
Entonces, lo real maravilloso se trata solo del punto de vista español o del indígena también. Muy buena su observación. Efectivamente, se trata desde el punto de vista de la crónica de los conquistadores. Es la visión de los vencidos, efectivamente. Y es una característica, por decírtelo de esta forma, de la lengua española, ¿verdad? Como tal. No es parte, digamos, no es un fenómeno que se nos presente, por ejemplo, en una lengua indígena, o por lo menos a la época no tenemos, que sería muy interesante averiguar eso, pero no tenemos ningún representante indígena de lo real maravilloso. Muchas gracias por esa aclaración, compañera. No, gracias a usted. Qué emoción, parece que la clase estuvo bastante clara porque no hay preguntas. Es muy interesante, para mí por lo menos, el contenido de este curso y el que viene todavía más, porque vean que esto es una formación de la literatura, pero el capítulo 3 es realmente, tiene literatura encantadora. Hay otra literatura que no se ha tomado en cuenta aquí, que sería muy importante para quienes aman la literatura, ¿verdad? Para quienes no están en este curso solo porque es parte de los requisitos y es un curso que pueden obtener ahí para sus logros académicos, pero para quienes realmente les gusta la literatura como pasión, como les puede gustar el cine, como les puede gustar el arte. Hay versiones hermosísimas de Pedro Páramo para la televisión. Tenemos también que dentro de hay un libro que yo ubicaría y que habría escogido yo, ¿verdad? Pero yo no fui el que hice el texto del curso, pero me hubiera gustado que incluyeran las leyendas de Guatemala en el indigenismo, que es un libro precioso, porque además son pequeños relatos, son cuentos cortos mucho más fáciles de digerir. Vean que, por ejemplo, Hombres de Maíz es una novela difícil de digerir, muy complicada. Este es un librito bastante agradable y fácil por lo menos más fácil de ver. Y también incluiría yo, entre ellas, a Huasipungo como parte del indigenismo. Y sin lugar a dudas, habría escogido también a García Márquez en el otoño del Patriarca como un texto, digamos, un poco más fácil de digerir que el recurso del método de Alejo Carpentier, porque Carpentier, por decirlo, como decíamos cuando estábamos en el colegio, escribe en difícil, ¿verdad? Carpentier es un autor que hay que leerlo con un diccionario a la par. Si no hay más preguntas, pues se van despidiendo ahí para no ser yo el que salga primero. Se van despidiendo y recuerden que recuerden el proyecto 2, que vamos a tener unos chats para resolver dudas. Recuerden que tienen también el foro de dudas para este fin. Además, para aquellos que tengan dudas sobre cuándo tienen las notas del proyecto, van a estar a partir del próximo 22, creo que ya el 23 tendrán acceso a esas notas. Los profesores tenemos 15 días, recuerden, tenemos 15 días para calificar una vez que cierra el periodo de entrega. El periodo de entrega del primer proyecto se cerró el 7 de marzo, entonces los tutores tenemos hasta el 22 para dar resultados a nuestra cátedra, y la cátedra tiene, por eso es que se dice 16 días, 15 días que tiene el tutor y 16 días que se tomará el día que se toma la cátedra para subir las notas. En general no están, no son 100, ¿verdad? Pero tampoco están tan malos. Es digamos, relativamente bueno los resultados, que no se los puedo especificar, pero sí en general en grupo están de buenos a buenos. Profesor, una pregunta, ¿cómo está? Sí. Profe, ¿cuándo es que ponen el próximo proyecto? Perdón. Ya te digo, compañera. El próximo proyecto estará disponible el 24 de marzo. Ok.
Ok. Del 24 al 28 a las 11:50 p.m. Revisémoslo, compañera, porque eso es un dato muy importante y no quiero llevar a las personas a error. Voy a revisar el cronograma de la guía. Entrega del proyecto 2, efectivamente, del 24 al 28 de marzo. De las 7 de la mañana del 24 a las 11:30, a las 11:50 de la noche del 28 de marzo. Ok, profesor, muchísimas gracias. Muy amable. Recuerden que tendrán chat el 26, que tuvimos que elegirlo así porque dije yo, bueno, y de hecho parece resultar, porque uno de los chats que más visitan es el mío. A los otros tutores no han tenido mucha suerte. Y yo pienso que es por el horario, por eso se los puse sábado de 9 a 11, porque creo que los sábados tienen mayor oportunidad. El lunes, de 5 a 7, porque el lunes es el último día para entregar el proyecto y siempre hay de esos estudiantes que dejan todo para el final. Entonces, para darle un empujoncito a esos que dejan todo para el final, pues puse ese chat para el día lunes de 5 a 7. Ese mismo día, a las 11:50, se cierra la recepción. Muy bien, parece que no hay más preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Ok. No, profe, de mi parte, muchísimas gracias, en serio. La verdad, muy clara la tutoría. Así que no hay ninguna duda. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Un gusto estar con ustedes. Gracias, profe. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos para servirles. Muchas gracias, profesor. Todo muy claro. Hasta luego. Muchísimas gracias, profe. Quedó muy clara la clase. Ok, buenas noches. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, profe.